Bien, bien. Gracias a Dios, todo bien. ¿Resolviste los problemas? ¿Ya funcionó? Este, no, profe, me faltan dos. Bueno, todavía tienes tiempo, no hay problema. Sí, sí, hoy se le entrega. Está bien. Yo hoy les pondré otros, pero los motores paso a paso. Y ya empezamos entonces con otro, vamos a empezar con otro tópico más interesante. Vamos a navegar por la nube, vamos a subir. Ya se supone que con esta parte y esta otra práctica ya ustedes dominan o pueden manejar el Arduino bastante bien. Lo que es práctica para programar, pues. Ok, profe. Lo de la nube, sí, interesante. Interesante. Sí, antes veremos un poquito la interfaz humano-máquina, Ujú. trabajaremos en eso. Listo. ¿Cómo está la universidad, las clases? ¿Todo bien? Bueno, profe, yo las clases que estoy viendo son así virtual, o sea, son así online. Ah, sí, Sí, todavía. Sí, wow. ahí vamos. Sí. Kevin, buenos días, ¿cómo estás? Sí, en realidad se supone que todas tienen que ser presenciales. Lo que pasa es que yo he dicho que ya no puedo dar más clases. En realidad yo no puedo, estoy muy complicado. Pero me dicen, no importa, dalo, aunque sea virtual. Entonces las doy porque me insisten mucho, pero en realidad yo no puedo. Entiendo que todos deberían ser presenciales, inclusive esta, pero yo no puedo darla presencial, ¿no? Es imposible porque ahora estoy contratado aquí tiempo completo. Pero bueno, vamos a ver si el semestre que viene cambia la situación y esto mejora. Pero bueno, vamos a esperar que falta todavía un compañero. Ok, profe. Sí, hay profesores que a veces ni siquiera están en el país, pero que igual, bueno. Sí, sí, Bueno, sobre todo en ese departamento, profe, aquí en el de automática. sí, me dijo Lecue. Yo ayer estaba hablando con Lecue y él me estaba comentando eso. Un problema. Y no hay gente, no hay nueva generación, es el problema. Porque paga muy poco, ¿no? Entonces es muy malo, nadie quiere dar clases, ¿no? Entonces no es rentable. Entonces es un problema, ¿no? Es un problema serio que está sufriendo tanto la Simón como la Central, ¿no? Pero bueno, algún día cambiará. Esperemos, profe, porque de verdad que Trataremos de que así sea. imagínense ustedes hasta cuándo van a estar, ¿no? ¿Saben? Sí, sí, sí. Por cierto, el ECUE va a cumplir aquí dando clases 50 años, imagínate. Imagínense. Él allá en la Central también debe tener 50 años dando clases, imagínate. Wow. Ay, Dios mío. Ya, como demasiado. Pero bueno, lo bueno es que está él ahí todavía con ánimo. Sí, sí, bienvenido. Bien, si quieres damos inicio mientras llega el compañero, que no se puede conectar directo, digamos, porque la clase de hoy no es muy larga, ¿no? La clase no es muy larga, pero es de, no voy a decir intensa, pero la palabra no es intensa. Lo que les voy a explicar es muy importante y ustedes pueden practicar mucho. O sea, yo lo que les puedo enseñar algunos detalles y ustedes practiquen con eso y exploren y puedan ver el potencial que tienen. Pero digamos, yo se lo puedo enseñar en unas pocas lecciones. Toda la clase de hoy no va a ser muy larga, por eso, pero sí me interesa que vean esas herramientas, ¿no? Entonces, lo primero que quiero hablarles es, hay un punto que todavía nos falta entender del Arduino, que es cómo nos comunicamos en forma serial. Para comunicarnos en forma serial se utilizan protocolos de comunicación. O sea, yo no sé si en la central de mecánica usted ve protocolos de comunicación, pero yo voy a hablar en términos generales sobre los protocolos de comunicación, cómo es que, cómo es que podemos trabajar con ellos. Entonces, bueno, aquí está la temática que hemos trabajado, ya hemos visto los datos de entrada y salida, vimos sensores, vimos actuadores.
Entonces, hoy voy a ver protocolos de interfaz humano-máquina. Aquí no termina, ahí terminaría el pensum, pero yo voy a seguir dándole porque yo quiero darle Internet de las cosas. Entonces, a partir de hoy que terminamos con interfaz humano-máquina, ya la semana que viene vemos con Internet de las cosas y empezamos a trabajar en la nube y ya empezamos a programar utilizando la nube, donde se pone mucho más interesante todo esto, según verán. Bien, nosotros con el Arduino vimos los sensores, vimos los sensores, por ejemplo los analógicos, vimos que se conectaban de la 0 a la 5, en el Arduino podíamos conectar cualquier señal analógica, él detectaba señales que fueran de 0 a 5 voltios o 420 miliamperes, o sea, le podíamos conectar una temperatura, una presión, un flujo o cualquier variable que fuera analógica. De igual forma podemos controlar señales digitales, entradas y salidas digitales con los pines del 0 al 13, pero yo les expliqué del 0 y el 1, como es transmisión y recepción, no lo usamos, porque si lo estamos usando por aquí arriba para comunicarnos con el computador, vamos a tener conflicto, ¿no? Entonces, generalmente el 0 y el 1 no lo tenemos disponible. Pero, además, entre los digitales, trae salida, como no teníamos salida analógica, se usaban los que tienen este símbolo, lo que es los pines 3, 5, 6, 9, 10 y 11, como PWM, que es como emulando una salida analógica. Sin embargo, hay un punto que me falta, que es cómo nos comunicamos con el Arduino o con otros equipos en forma serial. Ustedes lo hacen ahorita comunicándose con el computador, donde le mandan los programas, los compilan, los cargan, etcétera, y corren a través de él o usan un monitor. Entonces, esa comunicación con el Arduino es una comunicación serial y puede ser asincrónica o sincrónica. Y eso es lo que significa USAR. USAR significa, cada sigla, la U es universal, S es de sincrónico, la A de asincrónico y la R es recepción, transmisión. Fíjense que aquí dice RX-TX, eso es lo que es recepción, transmisión. Entonces el USAR es una forma de comunicación serial sincrónica y asincrónica. Ya yo les voy a explicar cuándo es sincrónica y cuándo es asincrónica. La mayoría de las comunicaciones que nosotros usamos seriales son asincrónicas, que son las primeras que se implementaron, no son muy eficientes y la tendencia es ir hacia sincrónica. Y les explicaré cada una de ellas y la van a entender. En realidad, asincrónico quiere decir que cada quien tiene un reloj y no están sincronizados. Sincrónica quiere decir que los dos se sincronizan, ¿no? Entonces, eso básicamente es el concepto. Entonces, bueno, lo que tenemos la comunicación, digamos, es importante porque tenemos que transmitir datos. ¿Y cuál es el propósito? Bueno, es un método para que los equipos electrónicos se comuniquen entre ellos. No sé si ustedes saben, pero hace muchos años, en los años 70 más o menos, era casi imposible comunicar entre computadores. Y cada computador tenía equipos propietarios. Yo recuerdo en el sistema eléctrico, el Electricidad Caracas tenía un sistema de computación, CAFE tenía otro, Delcat otro, y no era posible que se comunicaran entre ellos. Yo trabajaba en sistema integrado, interconectado eléctrico, y nosotros teníamos que traer data de cada una de estas empresas y no era posible, era muy difícil, había que hacer unas comunicaciones, unas conexiones especiales. De hecho, teníamos un computador Hewlett Packard y solamente aceptaba impresoras Hewlett Packard, terminales Hewlett Packard, discos Hewlett Packard, todo era Hewlett Packard, lo mismo era IBM. Entonces, bueno, en esa época se reunió un grupo de personas y decidieron crear una estructura de comunicación para definir los protocolos para que dos entes diferentes se pudieran comunicar entre ellos. Antes de eso, quiero explicarle un poquito, que creo que ya he hablado de lo que es comunicación serial y comunicación paralela, ¿no? Obviamente yo voy a trabajar aquí en pura serial y le voy a explicar por qué, ¿no? La serial básicamente es enviar un bit detrás de otro. O sea, yo tengo aquí un ente inteligente, un computador, aquí tengo otro ente inteligente, y cuando voy a transmitir data, si la transmito serial, le envío un bit detrás de otro. Entonces, básicamente se le envía desde el bit 0 al bit 7, uno al otro lado. Ustedes en la comunicación serial que usan con el Arduino, como lo hacen con el Proteus simulado, ustedes se conectan al puerto 0 y 1, el transmisión-recepción, un terminal, y aquí tienen una pantalla que emula un terminal DOMI, que se llama, que es un terminal tonto, ¿no? Entonces, eso es lo que es la comunicación serial. Bien, este grupo de personas que yo les dije que se reunieron, decidieron crear las 7 capas de la OSI ISO, que son
7 capas donde definen cómo debe ser la comunicación entre dos entes. Y ellos definieron cada capa. Entonces, cuando tú te vas a conectar de un equipo inteligente con otro, tú dices, bueno, muy bien, mi capa 1 cumple este requerimiento, mi capa 2 cumple estos otros. Y así ellos pusieron un poquito de orden en este relajo que había de que cada quien tenía sus propios equipos, lo que era complicadísimo porque si comprabas Hewlett Packard estabas casado con Hewlett Packard y era costosísimo, porque obviamente al tener un computador Hewlett Packard, la impresora Hewlett Packard costaba carísima, ¿no? Porque estabas obligado a comprarla. Entonces, bueno, con esta gente se crean estas 7 capas, donde las 7 capas definen cómo deben comunicarse entre los equipos. En paralelo, tenemos que la comunicación entre equipos se hace a través de protocolos. Y protocolo es un conjunto de reglas lógicas. Básicamente, por ejemplo, cuando yo descuelgo el teléfono y hablo con una persona en el otro lado, hay un protocolo. Hay una forma de conexión. Yo estoy llamando por un teléfono, estoy llamando por WhatsApp, estoy llamando simplemente por teléfono CanTV, pero hay una forma de comunicarse física. Estoy usando un Android, estoy usando un iPhone, esa es la parte física. Después que me comunico, cuando en el otro lado me atienden, yo le digo buenos días. Entonces hay otra capa. En el otro lado, la persona me dice good morning. Ups, ya no me entiende, estamos hablando distinto. Ya la capa física es diferente. Ya hablamos en distintos idiomas. Entonces todo eso es lo que define un protocolo, desde la conexión hasta la forma de transmitir la data. Entonces aquí hay un protocolo típico donde yo les voy a explicar algunos, los más utilizados que vamos a usar nosotros con un Arduino y en la industria también, ¿no? Entonces, un protocolo básicamente es un arreglo, digamos, de instrucciones y hay que seguirlo estrictamente. Ustedes habrán visto mucho de que cuando, hoy ahorita mismo que si pusieron, nombraron rey en Inglaterra, hay un protocolo que él tiene que seguir y eso es muy estricto. Bueno, un protocolo es igual, si no es estricto, se violan los protocolos. Inclusive, cuando llega un presidente, cómo lo debe recibir, le pone la alfombra, le recibe tal persona. Si no se cumple el protocolo, entonces se crean asperezas entre los países. Entonces, bueno, igual en el caso de comunicación, si no cumplimos un protocolo, no nos entendemos. Y eso hay gente que no lo entiende, que dice, no, vamos a romper protocolos. No, los protocolos hay que cumplirlos y en comunicación son muy estrictos. Entonces yo tengo que saber con qué protocolo me voy a comunicar con el Arduino. Si yo no lo sé y no aplico las mismas directrices y formas de protocolo con el Arduino, no me entiendo con él. ¿De acuerdo? Lo mismo que si ustedes se comunican con otro país, con otra cultura, si tú no sigues ese protocolo, no se entiende. Por ejemplo, uno dice un poquito, en Venezuela cuando tú dices algo en broma es porque es en serio y cuando dices algo en serio es porque es en broma, ¿no? Entonces es como un protocolo que tenemos nosotros de decir las cosas en broma. A uno le da pena decirle a la persona y se lo dice en broma. Entonces, bueno, esos son protocolos y en cada cultura hay protocolos que hay que seguir. Bueno, en la comunicación de data es eso mismo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, un protocolo de comunicación hecho en el Arduino. Si ustedes programan simulado, bien sea con el Arduino simulado, definen un analógico, el pin 0, o sea, el A0 define un analógico, pegamos una temperatura, entonces definimos que la comunicación que yo voy a tener del Arduino con el terminal va a ser a 9600 bits por segundo. Y ya yo le estoy dando una información física al primer nivel. Entonces después acá le mando a escribe por ese protocolo a esa velocidad, que es un protocolo USAR, que es lo que le explico ahorita. Entonces tú le escribes la temperatura, que es la variable que estoy leyendo por A0, y me escribes, entre comillas, se pone cuando yo quiero que escriba este carácter ASCII. Entonces temperatura es la variable y la variable es igual a 5 multiplicado por temperatura por 100 entre 1024, como los analógicos del Arduino se manejan con 10 bits, 10 bits es 1024. Entonces, por eso yo estoy traduciendo los 5 voltios que me entregan, lo traduzco en bits. Entonces, lo traduzco de temperatura en bits. Entonces, aquí anteriormente yo leí lo que hay en el pin 0, después lo que lee, como viene en un voltaje, transformo ese voltaje en bit y ese bit lo escribo en temperatura. Entonces aquí simplemente estoy mandando transmitir por el puerto serial esa información, ¿de acuerdo? Entonces esto es lo que se llama un terminal dummy. Dummy son esos muñecos que usan los que fabrican carros, que montan en el carro un muñeco para probar los choques contra los muros, para ver cómo resiste un carro. Ese muñeco, o sea, es un dummy, es un tonto, un muñeco tonto, eso significa tonto.
Entonces, un terminal dummy es un terminal que lo único que hace es imprimir lo que tú le dices, es tonto. No es como el computador nuestro que tiene gráficos, dibujos. Entonces, de hecho, usted puede comprar, antiguamente los computadores tenían terminales dummy y eran muy baratos. Y ya están volviendo a salir terminales dummy porque son muy baratos, ¿no? Entonces, pues nosotros usamos el terminal dummy que trae el Arduino mismo. Bien, cuando ustedes se van a conectar con el Arduino, con el computador, ustedes definen la velocidad. Ustedes, por ejemplo, esto típicamente lo tiene el computador, ustedes eligen cuál es el puerto COM1, si usted le dan doble clic al COM1, le dice cuál es la velocidad, le dice el número de stop bit, el número de data bit. ¿Por qué? Porque este es el protocolo ASCII que yo les expliqué en clases anteriores. O sea que aquí estoy transmitiendo en serial user, que es un protocolo que usa ASCII. Entonces, como es en ASCII, él tiene con data de 8 bits, un bit de parada y tiene un bit de chequeo de paridad, que puede ser paridad par, impar o ninguna. Generalmente uno le pone ninguna. Entonces, eso lo define usted. Cuando usted se mete en el computador, ustedes pueden definir eso. Yo se lo puedo mostrar ahora en un rato en el computador donde ustedes ven eso y ustedes definen la velocidad de transferencia con el Arduino. Lo que pasa es que con el IDE del Arduino, cuando ustedes ponen la velocidad, ya automáticamente cambian lo que es el computador. Bueno, entonces, si están interesados, yo les puedo mostrar cómo ven esto en el computador. Pero si ustedes se meten, ¿se acuerdan que yo les dije en la pantalla de administrador? Ahí sale el terminal. Ustedes le dan doble clic al terminal. Déjenme hacerlo para que lo vean ustedes y lo entiendan mejor. Déjenme salirme acá. Cartar y déjame ponerme acá. Si yo me meto aquí, vamos a poner administrador. Administrador de dispositivos. Si ustedes entran en el administrador, aquí en la pantalla de administrador, nos buscamos en el puerto y yo agarro este puerto de cualquiera. Si está el Arduino conectado, le damos al Arduino de doble clic y fíjense que aquí me pone esta pantalla. ¿Cuál es la configuración del puerto? Me dicen es 9600 bits por segundo. El ID del Arduino lo maneja, pero usted lo puede hacer aquí. Tiene 8 bits de datos, no tiene paridad, bit de parada 1, control. Y eso es lo que básicamente uno define. El IDE del Arduino sobrescribe sobre esto, pero si ustedes están trabajando con otros IDE, de repente tienen que meterse acá y definir estas velocidades. Bueno, entonces esto es lo que es digamos, la comunicación del computador por el puerto USB o el COM1 con mi Arduino. Bien, como le dije antiguamente, estos señores definieron 7 capas. Definieron primero una capa física donde se define cómo mecánicamente me conecto. Ustedes ahorita dicen, oye, me voy a conectar al Arduino. ¿Dónde se conecta el Arduino? Se conecta con un USB. Cuando ustedes hablan de USB, ustedes están definiendo una capa física específica con nombre y apellido. Después este grupo decidió, bueno, después encima de la capa física viene una capa de enlace. ¿Cómo me voy a conectar? ¿Qué protocolo estoy usando? ¿Cómo acceso a esa data? ¿Uso ASCII? ¿No uso ASCII? Etcétera. Después viene una capa de red donde defino, oye, ¿por qué? Cómo son las comunicaciones, tengo diferentes enrutamientos, direccionamiento, etcétera, y así van definiendo todas las capas hasta llegar a la capa aplicaciones. Oye, yo ahorita estoy usando PowerPoint y PowerPoint está conectado a través de Google Meet y con Google Meet, que es la aplicación, me estoy comunicando por una red que es Ethernet TCP/IP y estoy llegando al computador de ustedes por la capa física que ustedes tienen. Entonces, eso es lo que definieron estas personas y hay un libro, digamos, muy conocido que es el Tannenbaum, donde describe esto muy en detalle, ¿no? Entonces, yo les voy a hablar un poquito cómo se maneja esto para que lo entiendan ustedes. Aquí lo tienen visto de otra forma, donde tenemos el enlace físico y el enlace de data es de bajo nivel, después viene el medio, que es el red de transporte, que no todos lo cumplen, y después viene el alto, que es la aplicación. Casi todos los protocolos que usamos cumplen con el bajo. Algunos cumplen con el medio y las aplicaciones nuestras se comunican a través del alto. Ya les voy a dar los ejemplos para que lo entiendan mejor. Fíjense, antiguamente existía un puerto que era el serial RS232 que se usa muchísimo en la industria, que es un puerto parecido al VGA que tiene, tiene 2 hileras de pines, tiene 9 pines. Okay, ese es el DB9. Entonces, si yo me conecto con ese puerto, estoy hablando de la capa física. Es un ejemplo de capa física. La capa física que ustedes más conocen es el USB. Cuando ustedes me dicen USB, me están diciendo, te vas a conectar a través de un puerto serial y además usted tiene que decirme cómo es el USB. Hay USB-A, USB-B, USB mini. De hecho, no sé si ustedes saben, los europeos decidieron
exigirle a todos los vendedores de celulares que la comunicación y la conexión USB sea una única. No sé si ustedes saben que, bueno, el Arduino tiene el USB-B, pero los nuevos Arduino vienen con el USB mini, y hay otros, los celulares Android tienen uno diferente que tienen el Apple. Los europeos dijeron, señores, si ustedes quieren vender celulares aquí en la Comunidad Europea, tienen que venir con un solo puerto USB único y exclusivo. Porque ellos dicen que hay una gran cantidad de cargadores, conectores, de desechos electrónicos que son contaminación, que no tiene sentido. Entonces, si todos usan el mismo conector, ya se minimizan, ya tú tienes un solo cable. Yo tengo en mi casa como 20 cables, dependiendo del tipo, el modelo. Entonces, pero bueno, tú estás definiendo la capa física. Entonces tú me dices, me voy a conectar USB. Yo tengo que preguntar, oye, pero ¿qué USB es? ¿Es un Arduino Nano? ¿Es un Arduino 1? ¿Es un ESP32? Ah, mira, es un USB tipo B. Entonces ahí yo sé, estoy definiendo la capa física desde el punto de vista de cómo es la forma. Desde el punto de vista de voltaje también te define el USB, sí es claro, tiene 4 pines, donde el pin 1 es voltaje positivo, 5 voltios, el pin 4 es tierra y la data viene por el 2 y el 3. Como es más o menos, fíjense que no es típico como enviar la señal que es por un cable como alimentación y tierra. Como es diferencial, tú puedes tener un cable USB que puede llegar a 10, 20 metros por esa tecnología que usa tensión diferencial. Entonces tú aquí estoy definiendo USB, cuál es el voltaje, cómo es la comunicación de la data, cómo es el conector. Esa es la capa física. Entonces cuando me dice, oye, ¿cómo se conecta ese equipo? No, es con USB. Machete, yo sé que es con 5 voltios. Entonces, por eso yo le digo a ustedes que no hace falta hacer fuentes de poder. Ustedes hagan cualquiera de esos cargadores de celulares que usan USB, él le va a entregar 5 voltios. Una cosa que sucede que es importante, sobre todo el que tiene el SP32, el SP32 usa un conector que es igual que usan muchos de los celulares, pero los celulares muchas veces lo único que tienen habilitado es simplemente el más y el menos, no tienen habilitados estos dos. Entonces a veces yo he usado cables y me conecto al micro y el computador no ve, dice no hay nada conectado, porque ese es un cable que únicamente sirve para cargar el celular. Entonces es muy común, repito, que los cables cargadores celulares solamente tengan cableado el 1 y el 4. Entonces sirven para cargar, pero no sirve para comunicarme con él porque no tienen el puerto 2 y 3 conectado. Entonces eso es bueno que ustedes lo chequen. En el caso del USB-B, todos esos cables, como es solamente para discos duros antiguos o se usaba para impresoras o se usaba para el Arduino, todos vienen cableados. Pero cuando vienen estos tipos mini, tal, no necesariamente. Entonces tienen que probarlo. Si ustedes lo conectan al computador, el computador no suena el pito y le pone en el administrador que se conectó al puerto A, quiere decir que era únicamente un cargador. ¿Ok? Pero ese es el capa 1, eso me lo define la capa 1. Si subimos a la capa 2, me define, oye, ¿cómo me voy a comunicar? Entonces ya hablamos del protocolo USA en ASCII, por ejemplo. En Ethernet, por ejemplo, en Ethernet me explica que la comunicación ya no es asincrónica, es sincrónica. Entonces es la forma como se conecta uno desde el punto de vista del protocolo. O sea, define parte del protocolo. Por ejemplo, en Ethernet tiene un concepto que se llama CSMA, que significa Carrier Sense Multiple Access. En Ethernet, tú puedes tener conectado varios equipos a un mismo equipo, hablando entre ellos. O sea, yo de un router puedo hablar con N computadoras. En USB es punto a punto. Yo solamente puedo conectarme de mi computador a un Arduino. Yo no puedo conectar del Arduino a varios sitios, porque el USB es punto a punto. Eso lo define en la capa 2. En el caso del Ethernet, yo puedo conectar varios cables de Ethernet. Pero entonces, ¿cómo funciona el Ethernet? Bueno, para él saber si yo tengo un computador conectado con 7 equipos en Ethernet, ¿cómo sé yo quién es el que va a hablar? Bueno, si hablan todos a la vez, ocurre un ruido, pues. Hay un choque de data. Imagínense ahorita, ahorita yo estoy hablando punto multipunto. O sea, yo estoy hablando y me están escuchando todos ustedes. Si yo quiero hablar con cada uno de ustedes, tengo que decir el nombre para que me conteste solo la persona que tiene el nombre. Si fuera que cada quien habla cuando le dé la gana, hablan ustedes 2 o 3 al mismo tiempo, yo no entiendo.
Entonces, en el Ethernet es así, el Ethernet habla el que quiera cuando quiere, pero cuando entran dos a la vez, se detecta que hay portadora y automáticamente el Ethernet saca a los dos de la línea y aleatoriamente le genera digamos, un número, y entonces el que tenga el número más pequeño entra y puede hablar. Entonces eso es lo que se llama Carrier Sense Multiple Access. Cuando detecta que hay una colisión, se salen y entra, porque aleatoriamente es muy difícil que los dos tengan el mismo número. Entonces entra uno y cuando tú vas a entrar, si está ocupado, no puedes entrar. Entonces Internet es buenísimo porque puedes transmitir a alta velocidad, pero si hay muchos equipos conectados a Internet, hay muchas colisiones y la red se vuelve muy lenta. Por eso si ustedes ven en su casa, ustedes tienen, por ejemplo, yo tengo AVA conectado a Internet y se supone que tengo 7 megas, pero hay días en que baja 1 mega porque hay muchas colisiones, hay mucha gente conectada y baja la velocidad. ¿Okay? Entonces eso se define en la capa 2. En la capa 2 también se define cómo es el chequeo de error. El chequeo de error que usa Ethernet es el CCI-TT-CR32, es ese polinomio que está ahí. Ustedes ven ese número ahí complejo. Bueno, es agarrar todos los bits que tú me envías, y yo los multiplico por polinomio, y eso te da la maravilla de que me detecta. Si hay un error, me lo detecta. Si hay 2 errores, también. Si hay 3, 4, hasta 4 errores, hasta 32 bits de error me los detecta. Si hay más allá de 33 bits, me detecta el 99. Fíjense que prácticamente este es un método que detecta casi cualquier error. Ese es el método que usa Ethernet. Cuando ustedes usan el ASCII, el bit de paridad es muy torpe, muy tonto, por eso uno lo deshabilita, porque uno prefiere usar en el protocolo este tipo de chequeo CRC. Eso se llama CRC. Entonces es el que usan casi todos los protocolos de comunicación. Y vamos a ver cómo. Y en la capa 3 es la red. En la capa 3 yo tengo, me muestra distintas áreas de comunicación. Si yo tengo un sistema que cumple solo con la capa 1 y 2, como es el caso de USB, USB cumple capa 1 y 2, no cumple capa 3, yo con el USB solamente puedo conectarme entre un equipo y un equipo, como está aquí arriba. Pero si cumplo con la capa 3, quiere decir que puede haber múltiples caminos, o sea que yo puedo comunicarme, bien sea por esta vía o por esta vía. Eso es lo que pasa a mi computador por la red. Yo me puedo comunicar con el computador de ustedes yendo por Maracaibo, o yendo por Valencia, o yendo por Japón. O sea, él busca la red del camino más adecuado porque el Ethernet cumple con la capa 3. ¿De acuerdo? Entonces la capa 3 es de comunicación. Y bueno, y así subiendo hasta llegar a la capa de aplicaciones. No voy a entrar en todo detalle, pero es para que entiendan un poco lo que vamos a ver con los protocolos, qué capas cumplen y qué potencialidad me da cada protocolo. Y por qué un protocolo se usa más que otro y por qué uno es mejor que otro. Y en el caso del UART, que es el que usa el Arduino, que es el que nos comunicamos usando la palabra ASCII, esa es la definición de la capa. La capa 1 es USB. Antiguamente era RC232, ahora se usa USB, que es más común. Entonces yo me comunico con USB y el computador internamente, el Arduino y mi computadora tienen un USART dentro, es un chip que simplemente yo agarro 8 bits de la palabra ASCII y lo meto ese chip y el chip me los envía en forma serial uno detrás de otro. Entonces él envía este chip, automáticamente me genera el bit de inicio, me envía los 8 bits de data, me genera el bit de paridad y esto. Por eso cuando entré en el administrador yo podía definir cómo es esa palabra, porque tiene un chip que yo le pongo los 8 bits en paralelo y él lo transforma en serial y lo envía. Entonces eso es como me comunico yo de mi computadora con el Arduino o el Arduino con la computadora en ASCII. Él necesita 2 cables, o sea, transmisión y recepción. Yo transmito por un lado, recibo por el otro. Eso es lo que se llama full duplex. Yo puedo estar transmitiendo y recibiendo al mismo tiempo, porque es full duplex. Yo no puedo transmitir a más de 115.000 bits por segundo, porque más esa velocidad la transmisión empieza a tener errores, ¿no? Él es asincrónico. ¿Por qué es asincrónico? Porque yo tengo aquí mi computadora y de repente mi computadora tiene un reloj que trabaja a 1 gigahertz. ¿Okay? Tiene un reloj que tiene 1 gigahertz. ¿Okay? 1 gigahertz. Y yo en este lado tengo un Arduino que tiene 16 megahertz. Tienen 2 relojes distintos y los 2 relojes cada quien tiene su hora. Entonces, por eso cada vez que yo envío una palabra, tengo que enviar un bit de inicio. O sea, con el bit de inicio yo le digo, voy a empezar a enviarte data y como mi velocidad está definida, imagínense que mi velocidad, para exagerar, es 1 bit por segundo.
Entonces yo cuadro mi computadora 1 bit por segundo y el Arduino 1 bit por segundo. Entonces cuando yo te digo voy a enviar data, entonces ya tú sabes que cada segundo te va a llegar 1 bit. Porque ya yo te dije, estoy empezando a enviar y hasta que te envío los 8 datos y después que envío el 8, paro. ¿Cómo lo hace él? Bueno, él aquí, digamos que este es el Arduino está observando, de repente le está observando el USB del Arduino y él ve que está en 1 y de repente se va a 0 y dice, ups, me va a enviar data. Entonces él dice, él sabe que después de un segundo de esto viene el primer dato. Obviamente la velocidad no es 1 bit por segundo, es 9600. Él sabe que cada 1 de 1600 de segundo viene 1 bit. Entonces es asincrónico porque cada vez que envío una palabra yo tengo que enviarle un bit start, bit stop, bit start. Entonces es asincrónico y yo me sincronizo en cada palabra. Por eso es un UART, es asincrónico. Porque cada quien tiene un reloj distinto, pero como envío poquitos bits, no hay problema. Si yo enviara muchísimos bits, le enviara 1 millón de bits, de repente cuando voy por el bit 500 ya se pierde el sincronismo porque mi reloj es más rápido que el tuyo, entonces la data llegaría distorsionada. ¿Qué sucede? Imagínense que yo estoy cada segundo, yo chequeo cada segundo y cada segundo veo, es un 1, aquí es un 0, aquí es un 1. Pero imagínense que mi reloj no es tan preciso como el tuyo y me voy desplazando un pelín más a la derecha. Me voy desplazando y de repente me como un bit. Entonces, si fueran muchísimos bits, pero como son solo 8 bits, es muy difícil que yo pierda sincronismo. Entonces se sincroniza acá. Por eso el ASCII es muy bueno, pero es malo en el sentido de que yo no puedo enviar más de 8 bits. Entonces, si ustedes quieren enviar una palabra, por ejemplo, que buenos días, ¿cómo están? Entonces, buenos días, ¿cómo están? Es B-U-N-O. Son cada una de esas palabras toca bit estar, bit de inicio, bit de paridad, bit de inicio, bit de paridad, bit de esto. Entonces, cada palabra, entonces al final es muy ineficiente. En Ethernet, simplemente yo puedo enviar un montón de bits seguidos y por lo tanto, digamos, es más eficiente. Pero sin embargo, tengo que buscar un método de sincronización mejor. No puede ser asincrónico porque se puede perder data en el camino. Entonces, bueno, ese es el que usan casi todos los computadores. Es sencillito, es fácil de manejar, es el lugar. ¿Cuál es la ventaja? Necesitas solo 2 cables, no hace falta un reloj, cada quien usa su reloj, tiene un video chequeo de error, que no se usa porque son poquitas palabras, está muy documentado, es el que usa todo el mundo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que el tamaño del paquete está limitado a 8 bits y no soporta múltiples esclavos o múltiples maestros, ¿ok? Porque es punto a punto. O sea, yo no puedo conectar el Arduino, sino simplemente con el computador y más nada, ¿ok? Bien. En la industria hay un protocolo que se llama el Modbus, que ese lo diseñó la gente de Modicon cuando desarrolló el primer PLC. Ellos le dijeron que fabricaran el primer PLC, ellos lo fabricaron para la General Motors y para comunicarse el computador con el PLC y programarlo desarrollaron este protocolo Modbus. Entonces hay un Modbus que se llama iSerial, que es el 485. Es un protocolo maestro-esclavo. Quiere decir que hay un maestro que habla con esclavos y él cumple solo con 2 capas, la capa 1 y la capa 2. En la capa 1 el puerto es 485, que es un conector donde ya no es como el USB, que es punto a punto, sino el 485 permite conectar varios equipos. O sea que yo puedo tener un maestro conectado con múltiples esclavos, porque el 485, el puerto que tiene la computadora, me permite múltiples conexiones. Entonces ya al yo saber que es 485, puedo trabajar punto multipunto, pero es maestro esclavo. Si se muere el maestro, se pierden las comunicaciones. ¿Cómo funciona? Él envía un request y el esclavo responde. Entonces, eso sería como yo estoy conversando con ustedes. Yo simplemente le envío un request y le digo a la Gabriela y me responde únicamente la Gabriela. Digo, Kevin, y me responde solo Kevin. Entonces, es maestro esclavo, pero si se me cae la red a mí y ustedes pierden la comunicación y se acaba la clase. Bueno, así es igual el protocolo Modbus, es maestro esclavo, ¿no? ¿Cómo es el protocolo? ¿Cómo es la palabra? Bueno, la palabra hay 2 tipos de Modbus. Hay el Modbus RTU y Modbus ASCII. La diferencia entre los 2 es simplemente la primera palabra que se envía. En el Modbus ASCII tú envías 2 puntos. Cuando tú envías 2 puntos, estás diciendo voy a empezar a transmitir. Y el 2 puntos se envía en ASCII. Él usa puras palabras ASCII. Entonces, él es práctico pero ineficiente porque 2 puntos en ASCII, no me acuerdo ahorita, imagínense que es el 4A, o sea, el 4A es, por ejemplo, es 1, 1,
1101. Imagínense que este es el ASCII. O sea, yo tengo que enviar la palabra ASCII completa. O sea, B de inicio, B de fin, B de paridad. O sea, entonces esto aquí tiene 8 bits más B de inicio de paridad. Entonces simplemente me envía 2 puntos. Después viene una dirección, después viene función, después viene data, viene un chequeo de error y viene CRLF. ¿Se acuerdan que yo les expliqué la máquina de escribir antigua, carry return, retrocedo el carro y line in bajo una línea? Eso es el comando que uno le manda a los impresores. Entonces tú envías esos dos comandos diciéndole terminé de transmitir. Entonces yo aquí puedo enviar, puedo hablar aquí, puedo decir Kevin, es la dirección, quiero la hora y entonces, y aquí simplemente mando en blanco, mando el checksum. Cuando Kevin recibe todo esto, él responde 2 puntos, Kevin, la hora, 8:35 y manda el checksum. Entonces esa es la forma de comunicarse. Aquí lo ve mejor la dirección. Son hasta 247, o sea que yo puedo tener hasta 247 esclavos, ¿ok? Yo puedo hablar hasta con 247 entes a la vez. Eso es buenísimo para los sistemas de escala porque la maestra puede hablar con un montón de remotas. En el caso de la función, es un código que dependiendo del número es una función distinta. ¿Cuáles son los números? Bueno, si yo envío el número 1, quiero decir que voy a leer bobina, voy a leer estados. Okay. Si yo le envío un 1, si el Arduino habla modus, yo le envío un 1 al Arduino, le estoy pidiendo que me diga que voy a leer, que me diga los estados. El número 2 es lo mismo, es la entrada discreta. Okay. Aquí se habla en bobinas porque acuérdense que esto lo diseñó la gente PLC y en PLC se habla de bobinas y registros. Pero se ha hecho tan popular y lo usa tanta gente que uno lo puede usar con el Arduino. Tienen que montar ese protocolo en el Arduino no lo tiene. Hay que cargarlo, pero entonces si yo le mando, por ejemplo, el 5, quiere decir que voy a escribir, voy a mandar a forzar una señal, escribir una bobina, ¿no? Entonces aquí están todos básicamente los comandos. Típicamente cuando uno trabaja con Modbus, uno activa simplemente 3 o 4 comandos. El de escribir un digital, el de leer un digital, aquí está leer digital, escribir digital, leer un analógico, escribir un analógico y leer un analógico. Entonces, no está escribir un analógico, está aquí abajo, perdón. Entonces, básicamente, esos son los comandos. Entonces, ustedes la dirección, le dicen la función, que es el numerito, uno de esos números, y la data, lo que corresponda. Entonces, y por último, es el checksum, que se usa el CRC que les mostré, que es muy preciso y calcula todo. Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, aquí yo digo, yo le mando, doy la dirección del esclavo, el esclavo, los números del 0 al n, esclavo 0, 1, 2, 3, le digo, mira, quiero el 03, estoy diciendo la función 03, si echo para atrás 03, le estoy diciendo, quiero leer múltiples registros, entonces le digo 03, entonces le digo, ¿dónde empieza ese registro y cuántas palabras son? Y él me responde, yo esclavo, la función que me pediste, te voy a enviar tantos bytes y aquí viene toda la data. Entonces esta es la forma de yo interrogar a una remota donde yo le pido, dame el analógico que empieza por esta dirección y él me responde, son estos valores. Entonces yo puedo, con este protocolo puedo traerme varios señales analógicas, varias señales digitales, en vez de estar interrogando cada una por separado. Entonces tiene esa eficiencia. Entonces aquí hay otro ejemplo, voy a escribir un registro, entonces le digo, mira, quiero función 6, el esclavo 1, le mando la función 6, en esta palabra quiero escribir esto. Entonces estoy de repente prendiendo un LED o simplemente poniéndole un PWM en una velocidad a un motor. Entonces aquí simplemente él me responde diciendo la misma información que yo le envié como diciendo te entendí. Pues. Entonces me dice, mira, yo el esclavo, me pediste esta función, esta palabra y este valor. Entonces así es como trabaja el Modbus que se usa, repito, es un protocolo ineficiente, no es muy bueno, pero lo usa todo el mundo, por lo tanto es el mejor. Ustedes, a cualquier industria que ustedes vayan, la que sea, ustedes van a ver un equipo y se van a conectar, ese equipo habla Modbus. O sea, eso es algo. De hecho, a mí cuando me dice, oye, necesito hablarme con un equipo, ¿cómo hago? Pídele Modbus porque eso lo carga, eso lo tiene todo el mundo. Alambrali, Modico, Schneider, Siemens, cualquier empresa tiene protocolo Modbus. Y es tan sencillo que ustedes lo pueden tener en el Arduino, ustedes lo pueden desarrollar en Python, en Basic, en lo que sea. Entonces, por eso es como el Arduino es muy, muy popular.
Es muy ineficiente como el Arduino, pero es tan popular que es el mejor al final del día. Aquí hay un ejemplo de cómo sería lo que ustedes verían si ustedes se pusieran en la línea a ver qué transmite. Ustedes, por ejemplo, imagínense que el Arduino está hablando, el computador le envía el Arduino 11030006B0003. Esto es lo que se lo envía en ASCII. Esto es lo que yo le envío. Acuérdense que estos son números que se envían en ASCII. Entonces, 11 estoy diciendo dirección. El 11 en hexadecimal estoy hablando con la remota 17. Quiero la función 03, quiero leer analógico. ¿Cuál analógico quiero leer? Quiero leer analógico a partir del 6B, 3 analógicos. A partir del 6B, dame 3 analógicos. Él me responde, yo el 11, me pediste el 03, y me pediste 6 valores y aquí están los valores. Empieza a darme todos los valores. Me dan los registros. Entonces, así es como trabaja el Modbus, un protocolo. ¿Okay? Después tenemos el Ethernet, que se los explico para que lo entiendan un poquito. El Ethernet tiene en la capa física, es el conector. Ustedes habrán oído hablar del UTP. UTP es el cable Ethernet. No tengo por aquí uno a la mano, pero ustedes habrán visto el UTP. UTP significa, vamos a escribirlo acá para que ustedes vean el UTP. ¿Dónde está? Se me perdió el cursor. Aquí está. UTP es UTP. T es Twisted Pair, par trenzado. ¿Se acuerdan que hablamos del par trenzado? Un shield, o sea que no tiene pantalla. Si usted ve un Ethernet y lo desarman, usted ven que tiene sin pantalla unos cables trenzados. Eso significa UTP, Twisted Pair, par trenzado. Entonces, esa es la capa 1, UTP. Pero antiguamente en Ethernet se usaba coaxial. Entonces, ustedes cuando dicen, voy a conectar a Ethernet, tú dices, ¿cómo te vas a conectar a Ethernet? ¿Con UTP o con coaxial? Entonces ya yo sé cómo es semiconector. Si es UTP, yo sé que es parecido al de teléfono, pero más ancho. ¿Ok? Y hay varios UTP, ya lo vamos a ver. Y después me dice, oye, como es Ethernet, él chequea colisiones. O sea, yo puedo conectar varios equipos y cuando colisionan, ellos se separan. Pero además, él puede tener diversos canales. Entonces, generalmente el Ethernet que usamos cumple con TCP/IP, que TCP significa Transfer Control Protocol y IP significa Internet Protocol. Entonces, generalmente el Ethernet cumple con toda esta norma, digamos digamos para conversar. Entonces, cuando va a hablar con Ethernet, tiene todo eso. El Modbus, como no cumple sino con 2 capas, hay un Modbus que se llama TCP/IP. Ustedes lo ven acá, ustedes, oye, porque hay Modbus TCP/IP. Bueno, pues lo que se hace es que se agarra el protocolo Modbus que yo les expliqué, se mete dentro del protocolo Ethernet. Usted agarra el protocolo Ethernet y aquí dentro meten el Modbus. Entonces ustedes, es como que si ustedes agarran un sobre y dentro del sobre meten ustedes el Modbus. Yo recibo el sobre, abro el sobre y saco el Modbus y al final la remota, si yo tengo mi computadora Ethernet y la remota ahí abajo tiene Ethernet, yo le envío por Ethernet, que es como un sobre, le envío el módulo y cuando recibe la remota abre el software y se consigue el módulo y ahí consigue el protocolo. Entonces, eso es una forma que modernizaron, hicieron un poco más eficiente el Modbus, ¿no? Entonces, eso es lo que quería mostrarles con esto. Entonces, fíjense cómo es la trama de Ethernet. Es más compleja y van a ver, fíjense por qué. Tiene un preámbulo que es para sincronizarse. ¿Okay? Él tiene que sincronizarte acá. Entonces, tiene un preámbulo bien largo de 8 bytes. Entonces, fíjense que ya no dice quién es el destino, sino dice destino y fuente. Fíjense que yo ahorita el ejemplo que daba con Ana Gabriela, con Kevin decía, daba simplemente la dirección de Kevin y Kevin me respondía a mí. En este caso yo digo Kevin y es Barriola que está preguntando. Entonces, ¿por qué tienes todo? Bueno, porque él tiene múltiples direccionamientos, porque de repente yo estoy enviando una data, que eso es lo que pasa en Internet. Si yo estoy enviando la data entre este elemento y este elemento, pero hay varios elementos en el camino, entonces, ¿qué sucede? Puede ser que yo quiera esta comunicación, pero a lo mejor no existe, pero yo puedo mandar esta comunicación por acá y cuando este señor recibe, dice, esta data es de lo envía a A para B. Entonces él la recibe y dice, no, esto no es conmigo y él la envía a B. Entonces es como que yo le voy a enviar una data a Ana Gabriela, la recibe Kevin lo abre y dice, mira, esto es de Barriola para Gabriela y la transmite. Entonces, eso permite que haya múltiples canales de comunicación. Eso es lo que demuestra eso. Pero a la vez,
él tiene otros chequeos como de tiempo. ¿Qué sucede? Si yo lo mando a Kevin, Kevin lo recoge, se lo manda, digamos, me lo vuelve a mandar a mí, yo lo recojo, lo vuelvo a enviar y empieza a dar brinco y nunca le llegan a Gabriela. Entonces, cuando lo recibe otra vez, Kevin dice, no, esto ya tiene mucho tiempo y lo bota. Por eso es que usted a veces cuando se conectan a internet, a veces le dice, no hay comunicación, porque si eso fuera infinito, imagínense todos los mensajes que uno manda o las llamadas de conexión y no resultan que estuvieran dando vueltas en la red. Sería infinito y colapsarían las redes. Entonces, cuando tú mandas un acceso para una página, él la busca y si vas a otras 4 brincos y no consigue el servidor, él te dice no consigue el servidor. Porque el que lo recibe dice, oye, esto lo están mandando de Barriola a Ana Gabriela. No, ya tiene más de un segundo. Pum, vamos a eliminarlo. Entonces, esa es la ventaja que tiene Internet. Bueno, después está la longitud. ¿Cuál es la otra ventaja? Y como la longitud yo la defino acá, esta palabra puede ser del tamaño, esta data puede ser el tamaño que yo quiera. En Modbus tiene un tamaño fijo, en ASCII tiene un tamaño fijo, aquí es del tamaño que yo quiera. Entonces, esa es la otra gran ventaja que tiene el Internet. Por eso el Internet es muy poderoso. ¿Qué sucede? Que uno lo que agarra dentro de esta data, mete el Modbus, el protocolo Modbus, como yo se los expliqué, como está, y entonces simplemente yo puedo navegar el Modbus encima de Ethernet y yo puedo enviar en Ethernet el Modbus, lo cual lo hace un poco más mejor, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que es el Ethernet, que quería que lo entendieran. El Ethernet, de hecho, tiene la ventaja de que puedo trabajar ya hasta 1 GHz, empezó con 1 MHz, 10 MHz y ya tengo alta velocidad. Lo que lo limita las velocidades son las medias. Entonces, yo no sé si tengo aquí están las medias. Entonces está el coaxial que se usaba antiguamente, ya no se usa casi nadie. Ese tiene el nombre 10 base 5. Entonces aquí dice la cantidad de longitud que permitía. Entonces son las especificaciones de acuerdo a las características eléctricas, no permite más velocidad o más distancia. Después está el UTP, que es el Shield Twisted Pair. Hay 10 base T y 100 base TX, que es el CAT5, se llama así. Estos son los nombres que le dan. Entonces, básicamente tú puedes tener esta cantidad de segmentos de velocidad. Y después está la fibra óptica que se está usando cada vez más, que puede llegar hasta 2 kilómetros sin ningún problema. El cable típico que usan todas las universidades, la compañía, que es el UTP normal, no puede tener más de 100 metros. ¿Qué sucede? Que después de 100 metros ya puede empezar a aparecer más errores, más colisiones. Entonces, cada 100 metros tú pones un repetidor. Entonces, cada 100 metros en toda la universidad tú tienes un switcher, un repetidor. En realidad son switches hub que tú vas aumentando la capacidad. Entonces, esto es la capa 1 de Ethernet. Es lo que define. Entonces, ¿cuál es la topología? Es libre, puedes usar de estrella, como puedes tener múltiples caminos. La máxima distancia, bueno, dependiendo si es fibra óptica o si es cable, puedes tener hasta 100 metros con cable, pero puedes tener hasta 40 kilómetros usando fibra óptica. La velocidad ya llegas hasta 1 gigabit, cada vez se está llegando más. Y el número de dispositivos, generalmente dependiendo de la capa, puedes llegar hasta 1024 dispositivos. ¿Okay? En la capa 2, bueno, la comunicación es Carrier Sense Multiple Access con Collision Detection, que es lo que dije. Determinismo. ¿Qué quiere decir determinismo? Es importante para control de proceso. Cuando tú quieres accesar a algo y siempre lo consigues, es determinístico. Cuando tú quieres accesar a algo y a veces lo consigues, a veces no, es probabilístico. Por ejemplo, si yo les envío a ustedes por WhatsApp ahorita un mensaje, eso es probabilístico. O sea, ustedes dirán, no, pero siempre me va a llegar, sí, pero te va a llegar a lo mejor dentro de un segundo, a lo mejor dentro de media hora, a lo mejor te llega a la noche. O sea, no es probabilístico. Es probabilístico, perdón. Hay la probabilidad que te llegue rápido. En el Ethernet, como puede haber colisiones y puede haber mucha gente hablando al mismo tiempo, es probabilístico. La probabilidad de que tú recibas la data en el tiempo que tú quieres es de tanto, pero no es seguro. Entonces, los equipos de las refinerías usaban, digamos, conexiones y protocolos determinísticos, porque cuando estoy en una refinería yo quiero mandar a cerrar una válvula o quiero actuar sobre un lazo de temperatura o flujo, yo necesito que en el momento que yo le envíe llegue en el tiempo que yo diga. Cuando yo voy a operar una válvula, si yo la válvula me responde al segundo
a veces, y a veces llega a 2 segundos, a veces 3 segundos, la válvula responde, ese lazo responde muy locamente. Entonces ahí tiene que existir determinismo. Entonces el Ethernet no es determinístico, porque puede haber colisiones. Entonces antiguamente se usaban protocolos que eran token ring, que era simplemente para tú hablarte, el token es como una ficha, y entonces esos protocolos tú tienes como en círculo girando. Entonces imagínate que ese token ring está hecho para que cualquiera que quiera hablar tiene que agarrar ese token, pero cuando lo agarra no puede tenerlo más de un segundo. Entonces si yo tengo aquí 10 computadores conectados, entonces ¿qué quiere decir? Que ese token, como pasa por aquí todo el tiempo, cada segundo, y cada uno no puede tenerlo sino un segundo, yo te puedo garantizar que por lo menos cada 10 segundos yo voy a hablar. Entonces hay un determinismo de que cada 10 segundos yo hablo. ¿Por qué? Porque tú no puedes tenerlo más de un segundo. Entonces esos son determinísticos. El Ethernet, si yo me conecto en Ethernet y me pongo a hablar ahí, me quedo conectado, la gente no puede usar ese Ethernet. Entonces la Ethernet está bloqueada mientras yo esté usando. Entonces, si tú vas a entrar, vas a tener colisión siempre y no puedes. Entonces, no es determinístico. Entonces, la forma de hacerlo determinístico es que tú no pongas más del 10% de equipos. O sea, que pongas pocos equipos. Porque si tú tienes una red de Ethernet que maneja 10 MHz, por ejemplo, y tu computador tiene 1 GHz, tú puedes conectar hasta 10 computadores y cada uno de ellos va a usar esa banda, por ejemplo. Pero si tú tienes 10 MHz y metes 100 equipos, oye, eso es lo que pasa con el AVA que tú tienes en la zona que tú vivas, que hay tanta gente conectada que entonces empieza a bajar y entonces la probabilidad que yo me conecte con la velocidad que me piden no la hay. Entonces, los sistemas de control, como el Ethernet es tan bueno, lo usa tanta gente, es tan popular, ya en las plantas, en los centros de control de refinería ya se usa Ethernet. Pero ¿qué se hace? Tú limitas el número de equipos que están conectados a ese segmento y además limitas la velocidad de esos equipos. ¿Cómo limitas eso? Bueno, hay switches que tú puedes con un switch tener acá, digamos aquí, esta es la fuente, y tú puedes tener 2 computadores y yo puedo hacer que ese switch me divida esa red como en 2, donde cada uno de ellos puede hablar en paralelo, pero no es aunque no es como si fueran 2 Ethernet distintas. Entonces, esas son cosas que hace la gente de programación con los switches, ¿no? Ellos programan todo eso y hacen todas esas variaciones y lo van haciendo constantemente. Entonces, bueno, Ethernet es el estándar y ya se está tratando de llevar Ethernet inclusive hasta el nivel de los transmisores. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí está la Ethernet, cumple hasta 4 capas, hay redundancia Ethernet, si no puedo ir por un camino, voy por otro, eso es una ventaja. En el caso de mi Arduino, cuando me conecto con él, si se me daña el cable, me fregué, perdí la información, no puedo conectarme. Entonces, bueno, la trama de Ethernet usa HTTP, que es Hypertext Transfer Protocol, que lo vamos a usar en la nube más adelante. Usa SFTP, SNP, son distintos tipos de, digamos, de protocolos que pueden ir sobre el Ethernet. Bien, el protocolo que me interesa a mí para los micros que vamos a trabajar, uno de los más interesantes, esto no se usa en la industria, por lo menos hasta ahora, a lo mejor empieza a hacerse popular, pero por lo menos no es como el Modbus y el Ethernet. Este es el SPI, pero eso lo usamos con el Arduino y cada vez salen más sensores con este protocolo. Este es un protocolo que es sincrónico. Fíjense, aquí viene la diferencia con los asincrónicos. ¿Por qué es sincrónico? Porque hay un cable única y exclusivamente donde yo mando un tren de pulso, donde mando un reloj, o sea que sincronizo los dos. O sea que este es un protocolo donde los dos agentes se sincronizan y ese reloj está todo el tiempo diciéndolo a los dos. Entonces, él tiene una conexión que es el reloj, tiene una que es MOSI, una que es MISO y otra que es CS. Entonces, el MOSI es simplemente yo envío data y con el MISO yo leo data. ¿Okay? Es maestro esclavo. ¿Okay? Y el CS es chip select. ¿Por qué tiene un chip select? Porque yo puedo tener varios equipos conectados a la vez. O sea, yo puedo tener aquí, además de este esclavo, puedo tener otro esclavo que esté conectado a estos mismos puertos. Pero ¿cómo diferencio yo a este esclavo del otro? Bueno, simplemente le doy un número a cada uno.
Entonces aquí tienen el ejemplo. Si aquí tengo 3 esclavos, él es maestro esclavo, entonces cada esclavo tiene un SS1 distinto. Entonces los 3 están sincronizados con el clock, los 3 reciben la misma input, reciben el mismo output, envían distintos output cada uno, pero de acuerdo al chip que seleccione, yo sé con quién estoy hablando. Desde el punto de vista de datos, él necesita mínimo 4 cables, estos 4 que están acá, pero en la medida que voy añadiendo esclavos, tengo que añadir un cable más. Entonces, tiene ese problemita, porque que mientras más esclavos conecte, tengo que ir poniendo un cable más. Entonces, tiene una velocidad buena de 10 megabits, es sincrónico, es serial, hay un solo maestro y el número de esclavos es ilimitado. Pueden infinito, pero serían infinitos cables. Ese es el SPI que se usa. ¿Okay? Significa Synchronous Serial Interface. Hay algunos equipos, sensores que vienen en SPI. ¿Okay? Aquí hay lo que significa cada uno. El MOSI es Master Out, es la salida que da el esclavo. El MISO es el Master In, es la entrada. Es digamos, el MOSI es lo que entrega al esclavo. El MISO es lo que recibe el esclavo. Y el CL es Clock y el SS o el CS es el Chip Select, es el selección del esclavo. ¿De acuerdo? Este es un protocolo sencillito. Después les enseño cómo se conecta el Arduino. El Arduino, ustedes lo pueden tener conectado con varios equipos, inclusive con otro Arduino, usando el Arduino en este protocolo SPI como esclavo. Entonces yo puedo hablar entre maestro y esclavo, pero fíjense que si voy a conectarme con el Arduino, yo no estoy usando estos 2 puertos, que estos 2 puertos siempre son los que están dedicados para conectar con el computador, sino uso unos pines que generalmente son el A4 y el A5. Entonces con el A4 y el A5 yo me pego a todos estos equipos que están acá. ¿Okay? Entonces eso es lo que es la forma que yo me comunico. Como ventaja que siempre tiene el Arduino ustedes ya tienen la subrutina del SPI. Ustedes siempre ponen include SPI y ya ustedes tienen el protocolo SPI integrado y no tienen que ponerse a inventar cómo es. Entonces ya se comunican directamente con cada uno. Fíjense acá, este transmisor que está acá, que cada vez lo usamos más, mide temperatura, humedad y presión. Él le da esas 3 variables. Fíjense que aquí tiene voltaje, trabaja con 3 voltios o con 5 voltios, tierra, tiene el clock, tiene el data output, data input y el chip select. Y aquí tienen un GPS también que lo pueden hacer. Entonces eso es lo que hace el SPI. ¿Cuál es la ventaja? Es mucho más rápido que la serial asincrónica. El receptor es muy simple, soporta varios esclavos, buenísimo. No hay bit de inicio ni de parada, es full duplex. ¿Cuál es el problema? Mientras más equipos, más cables. ¿Okay? El maestro controla todas las comunicaciones, o sea, si se muere el maestro, se mueren todas las comunicaciones y requiere líneas separadas para seleccionar. Y hay un solo maestro. Entonces, tiene sus pros y sus contras. Pero después viene el I2C. Este es el más usado con el Arduino. Se usa cada vez más y más. Él necesita solamente 2 cables. No importa la cantidad de esclavos que usted conecte y usa 2 cables. Los sensores de temperatura que venden ahorita los venden con ese protocolo, con I2C, y uno es el SDA y el otro es SCL. El SCL es el clock. Entonces tiene un clock, o sea que es sincrónico, se sincroniza con el reloj, y él tiene un SDA donde va la dirección y data. Entonces es multimaestro, yo puedo tener varios maestros, puedo tener varios esclavos. Buenísimo, lo inventó Philips para hablar con sus chips y es como vienen casi todos. De hecho, el micro que les mostré antes, el que está acá, también ustedes se pueden conectar acá también con I2C, que es lo que uno usa, que es más sencillo. Entonces, el SDA es Serial Data, es como se comunica el maestro y el esclavo para enviar la data. El SCL es el reloj y como les dije ya, el I2C es un protocolo serial síncrono. ¿Okay? Y aquí están los datos. Él puede manejar en estándar, tiene hasta 100 kilobytes, pero él puede llegar hasta 5 megabytes. Es sincrónico, serial, es ilimitado el número maestro, el número de esclavos hasta 1008. O sea que ustedes pueden conectar los que les dé la gana. Es muy práctico y es el que más se usa. Lo único, ustedes cuando necesitan en estos 2 canales ponerle 2 resistencias
lo que se llama pull-up, para ganar el voltaje y garantizar que aquí siempre tengan, si no hay data, que tengan ustedes un 1 y un 1. ¿Okay? Entonces, ese es el que ustedes van a conseguir en muchísimos de los chips que ustedes van a comprar, vienen con I2C. De hecho, hay terminales, hay un terminal de despliegue que necesita un montón de pines y ya los han convertido en I2C, entonces uno se comunica solo con 2 pines con ese terminal. Aquí es como está el protocolo, solo por curiosidad, pero repito, el Arduino ya lo tiene implementado, ustedes simplemente ponen el I2C y hablan I2C, pero él tiene un bit start, tiene una palabra start, perdón, tiene una dirección del dispositivo con el que me voy a comunicar, le digo si voy a leer o escribir, un reconocimiento y la data. Y entonces básicamente aquí tienen un ejemplo que va a estar, condición de inicio de 7 a 10 bits para la dirección, un bit que dice que es leer o escribir, un bit para decir que es acknowledge, con 8 bits digo, digamos, la información que voy a enviar aquí en todas estas palabras. Eso es lo que es el protocolo I2C. Ventaja, solo 2 cables, no importa la cantidad de sensores, 2 cables. Ahorita tengo un proyecto con un estudiante que son 10 sensores y solamente voy a usar 2 cables para esos 10 sensores. Múltiples maestros y esclavos, confirma cada vez que envía y recibe. Hay mucho hardware que lo usa, es muy conocido, se está usando mucho. Lo único es un poquito más lento que el SPI y la data está limitada a 8 bits, pero digamos, no es tan complicado. De hecho, cuando ustedes compran el chip, ahí, el chip tiene internamente una dirección. Aquí está la dirección 68, por ejemplo, en hexadecimal. Este tiene la dirección 2G, esta tiene la dirección X. Entonces, en el Arduino ustedes le montan un software que lo consiguen en la red para leer la dirección y te va a dar la dirección hexadecimal de ese chip. Entonces, tú te puedes hablar con cada uno de esos chips con la dirección que te da. Esa dirección ya viene grabada en el chip que tú compras. Entonces, algunos chips vienen con 3 direcciones únicamente, de acuerdo si tú puenteas uno, tiene unos puentecitos. Pero, por ejemplo, los sensores de temperatura generalmente vienen con direcciones aleatorias y la dirección son como de 16 bits de palabra, o sea que son millones de direcciones. Entonces tú con el software lees la dirección y la pones en el Arduino y ya tú sabes cómo comunicarte con él. Entonces, eso es lo que es el I2C. Después hay otro que es el E-Wire, que es parecido al I2C, que es básicamente lo mismo. Por un lado va el reloj y por el otro lado envía transmisión y recepción. Entonces es como una imitación del I2C, que es el más usado. Bien, en resumen, tenemos el UART, que es el velocidad 20 kilobits, de regla 115.000 bits por segundo. Vamos a transmitir usando el USB, por ejemplo. El SPI, que es el que vimos, es mayor de 1 mega. Es sincrónico, es maestro esclavo, full duplex. Pero después está el I2C, que es half duplex, pero es multimaestro y tiene hasta gran cantidad de esclavos. Entonces, son los protocolos más utilizados. En Internet de las Cosas, que vamos a ir hablando poco a poco, las 7 capas le dan otros nombres. Ya no lo llaman capa, aunque es capa física, capa conectividad. Ellos llaman, la capa física la llaman la frontera, el edge, y esta capa le llaman la fog, que significa, aunque suena feo, pero es de neblina, la neblina, porque aquí arriba está la nube. Entonces, en Internet de las Cosas uno habla del edge, la frontera, del fog, digamos, la neblina y de las nubes. Entonces, pero básicamente es lo mismo. Yo me conecto con la nube a través de utilizando una neblina. Entonces, esos son los términos que se usan en Internet de las Cosas que iremos manejando más adelante. En Internet de las Cosas usan unos protocolos un poquito más diferentes. Aquí les pongo un montón de ejemplos. En Internet de las Cosas ya se usa Bluetooth, Wi-Fi. Ya vamos a ver eso, ya se lo voy a explicar. Se usa LoRaWAN, que es el otro que voy a explicar. Está NFC. Yo no sé si ustedes tienen, yo tengo mi llave para entrar a estacionamiento, es una llave que yo la pego, ustedes la tienen que pegar en el ascensor. Yo tengo una llave que yo la pongo al lado del ascensor, eso se llama NFC, significa Near Field Control, o sea, near es de cerca, o sea, esos son controles que uno los pone muy cerquita. Bueno, esa es la capa física de esa comunicación. Entonces, mi ascensor en mi casa, yo llego con mi aparato y lo pego y abro la puerta del ascensor o del estacionamiento.
Entonces ese es el NFC que hablaremos un poquito. Después en la capa de acceso tenemos el HTML, que eso lo usan Word, Excel y todo eso, ya lo vamos a hablar. Hay otros como JSON, que son MQTT, que es el más usado, lo vamos a hablar poco a poco, yo lo explicaré todos ellos. Y así tenemos gran cantidad de, digamos, de nuevas terminologías que se están usando, ¿no? Hay una que es simpática, por ejemplo, esta, no sé, esto sabe qué significa, if this then no. Si es así, entonces esto es así. Esto significa, eso es un sistema de comunicación que se usa. If this then does, significa si es así, entonces es así. Esos son protocolos y sistemas de comunicación, pero ya veremos poco a poco. Lo más interesante en IoT, que yo lo voy hablando, son estos que están acá, lo más importante, los protocolos más utilizados. ¿Qué sucede? En la industria estos dos son los más usados. El OPC UA, que yo no lo voy a hablar con ustedes, el OPC viene de Windows. Se lo explico rapidito. Ustedes no sé si ustedes han agarrado en Excel, copian una data y le dan paste en Word. Pero si ustedes hacen copy and data de esa data, la copia especial y le dan paste en Word, cuando ustedes cambian el número en Excel, se cambia en Word. Eso se llama OLE, Object Linked Embedded, objeto embebido, enlazado y embebido. O sea, ese dato que yo copié con OLE de Excel y lo hago paste y lo pongo en Word, cuando cambio en Excel me cambia en Word. Eso es el OLE. Eso nos pareció buenísimo y la gente de control decía, oye, ¿qué tal si lo mejoran? Y entonces OPC es OLE para control. Entonces yo hago copy de la data que hay en una remota y le digo paste en la data del computador y entonces ya todo lo que cambia en la remota cambia en el computador. Es más o menos así, una explicación muy sencillita, algo complejo. Eso es lo que es el OPC y eso se usa mucho y Internet de las Cosas está usando en la industria. El módulo, como le dije, se usa muchísimo en la industria. Nosotros acá vamos a usar estos protocolos, pero los más utilizados son MQTT, que ya lo está empezando a usar mucho en la industria. De hecho, los PLC están viniendo con MQTT, con módulo OPC, porque se ha hecho muy popular por Internet de las Cosas. Yo le voy a explicar el MQTT porque es muy interesante y es el que para comunicarnos con la nube, a través de la nube. Okay. Bien, dicho esto, doy por concluido la parte de lo que tiene que ver con protocolos para explicarles a ustedes rapidito lo que es algo sencillo, que es la interfaz humano-máquina. No sé si tienen preguntas sobre los protocolos, pero lo que, en resumen, lo que quería que entendiera de que además de comunicarme directamente con el Arduino en serial, en analógico, me puedo comunicar por el puerto serial o me puedo comunicar con protocolos, con el I2C o el SPI. Porque ustedes van a tener que adquirir data con el Arduino y lo van a hacer a través de sus protocolos. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre esto. Profe, esos protocolos y la data uno también los puede simular en Protego. Y buena pregunta. Ahí me raspaste. No lo sé, tendría que verificar. Yo sé que, wow, no sé, déjame verificar, no estoy seguro. Yo creo que no. Pero en realidad tú en Protego te comunicas directamente por digital y analógico la mayoría de las veces. Pero déjame verificar eso y te lo contesto más adelante. Pero la verdad es que no me había preocupado esa pregunta. Pero yo te averiguo, ¿sí? Ok. Y si lo hay, le averiguo y les explico cómo se hace. Pero déjame ver, porque yo en realidad, como tengo el Arduino, yo casi uso poco el Protego. Pero yo lo averiguo y se lo hago llegar estos días. Okay. Bien, lo otro que quería es de introducir una interfaz humano-máquina. Esto es algo que va a ser corto, pero yo necesito que ustedes trabajen. Claro, depende del interés que ustedes tengan, pero es interesante esto. Yo les voy a enseñar algunas interfaces humano-máquina. Algo importante de la interfaz humano-máquina es que debe ser moldeado de acuerdo al requerimiento del ser humano. Y uno no lo que quiere es que la interfaz sea agradable y sea amigable para nosotros. Y eso es lo que uno trata, y eso es lo que yo voy a tratar de explicarles los mejores, que sean más amigables para ustedes. ¿Y cómo hacemos? Bueno, no solo cuenta el pensamiento racional, sino el emocional. Eso es algo que quería destacarle. ¿Qué tiene que ver interfaz humano-máquina? En una planta,
el interfaz humano-máquina es el medio de comunicación con el ser humano y es más que ese monitor. También es el teclado, porque el teclado es como yo le escribo, es el mouse, es el touchscreen, ya cada vez hay más computadoras con touchscreen. Y obviamente, como parte del interfaz humano-máquina, es nuestra impresora, porque yo necesito imprimir algo y verlo, ¿no? Nosotros en casa generalmente usamos inyecciones de tinta, pero ya la tinta es tan costosa que la tendencia cada vez más es tener láser que dura más y al final es más económico. Pero bueno, eso es lo que es en general la interfaz humano-máquina. Y yo pongo consola de operación porque ya hoy en día es una consola, ya uno trata de tener 2 monitores y un mueble. Entonces el mueble pasa a ser ya parte de la consola. En una sala de operaciones, el mueble es muy importante, ¿no? Entonces por eso le damos consola de operación. Entonces, ustedes como interfaz humano-máquina con el Arduino, bueno, teníamos primero los LEDs, teníamos los LEDcitos como interfaz humano-máquina, tenemos también, digamos, mi computadora o la computadora que básicamente se comunica con él. Tenemos estos despliegues, como está acá, hay de 2 y de 4 líneas que son muy baratos. Esto inicialmente había que conectar 12 pines con el Arduino. Y conectar 12 pines ya te mata todos los pines y ya casi que no puedes hacer ningún control. Entonces ya hoy en día si van a comprar uno de estos, compre uno que tenga puerto serial I2C. Al tener puerto serial viene únicamente con 4 cablecitos, los 2 de I2C más 2 de alimentación y tierra. Entonces únicamente usan 2 pines del Arduino. Entonces esto es lo ideal. Hay otros que son ya un poquito más sofisticados, son más costosos inclusive, como es este que está aquí a la derecha. El de la derecha básicamente ya es como una pantallita de computadora, son caros, cuestan como 30, 40 dólares, pero bueno, ya para eso usamos el computador. Entonces, hoy en día usamos el computador como interfaz humano-máquina, pero en las aplicaciones están algo que vamos a poner una aplicación, usamos generalmente este tipo de interfase que es muy barato, cuesta 7 dólares, 8 dólares, dependiendo del número de líneas que ustedes quieran, y es muy fácil programarlo y el Arduino ya tiene las rutinas para programarlo. Pero existen otras interfaces para mi computadora, que es el processing. Entonces, yo les convido a que ustedes bajen el processing, se escribe así, pero si ponen processing, ahí también creo que hay otra cosa que es processing que no tiene nada que ver con esto, pero cuando van a escribir processing, escriban processing i3 o pongan processing y Arduino. Y le va a bajar, ustedes van a bajar este software que yo se lo voy a mostrar en vivo. Este software processing en realidad fue la madre del Arduino. Cuando los italianos, Máximo Banzi, que es uno de los creadores del Arduino, ellos tenían que comunicarse con el Arduino, ellos trabajaban, como dice, como gente que trabaja en arte, tenían este software de processing. Fíjense que el IDE o el interfaz del processing es como el Arduino. Bueno, este es el original, este es la mamá. Entonces ellos se copiaron este ambiente del processing y el IDE lo hicieron igualito, copiado de este ambiente. Pero yo le voy a montar el processing porque el processing tiene, déjame ver si tengo, con el processing ustedes pueden hacer todos estos dibujos que están acá. Y yo les convido a que ustedes lo puedan usar. Lo único malo que tiene el processing es que si ustedes lo programan para hablar con el Arduino y él no ve la comunicación con el Arduino, él no corre el programa. Yo voy a salir un momentico acá y voy a meterme con el processing. Aquí tiene la pantalla del processing. Fíjense, el processing aquí se ve de la pantalla. Voy a poner un poquito más grande. Fíjense que la pantalla es igualita que el Arduino, porque el Arduino se copiaron de acá. Trabaja en Sketch, igual que aquí en archivo. Tiene Sketch, tiene ejemplos igualitos. Y en ejemplo aquí tienen todos estos ejemplos. Si ustedes bajan el Processing i3, llamémoslo así, tienen todo esto. Y pues aquí tienen un montón de ejemplos. Yo aquí le abrí unos ejemplos, voy a cerrar este y voy a ir abriendo cada uno de los ejemplos que le puse. Por ejemplo, fíjense este ejemplo, lo voy a correr y fíjense, esto es dibujado con eso. Fíjense lo que ustedes pueden dibujar. Imagínense el potencial que tiene. Y esto simplemente es este programa que está acá. Este programa del toroide, fíjense que es el lenguaje, en vez de tener, tiene el voice setup, igual que el Arduino, pero aquí tiene, en vez de void loop, tiene void draw. Y tiene básicamente la programación. Aquí yo le bajé varios ejemplos que están, si ustedes lo bajan van a ver los mismos ejemplos que yo. Aquí puse otro ejemplo, este es otro ejemplo. Esto es para demostrar un scroll bar, cómo usted puede usar el scroll bar, por ejemplo, con este dibujo. Usted puede usar este scroll bar para controlar con el Arduino, por ejemplo. O de pronto tenemos un círculo, colisión de círculos.
Fíjense, aquí está el software del círculo, fíjense, un software sencillito, y esto simplemente lo que tiene son dos pelotas, como el juego de ping-pong. Fíjense el potencial que tiene esta interfaz. Aquí tenemos otro ejemplo, vamos a mostrar varios. Este es Landscape, esto es una vista, imagínense esto, vean esta vista. Es impresionante. Esto está hecho con ese software. O sea, es un software de artistas, pero uno puede trabajar con el Arduino. Y básicamente aquí está el programa. Y fíjense que un programa sencillito y ustedes lo pueden hacer. O sea, ustedes pueden empezar a trabajar, lo modifican y pueden poner ustedes el landscaping que quieran. Aquí agarré otro que es el planeta. Fíjense este de planetas. Fíjense cómo está dinamizado. Ustedes pueden dinamizar con Arduino. Yo he visto, ¿se acuerdan que yo les mostré cómo medir distancia con el sensor de distancia? Bueno, hay algunos que ponen aquí, lo pintan y entonces ustedes ven cómo se mueve la barra de la distancia, ¿no? Por último, tengo este que es para un osciloscopio hecho para el Arduino. Aquí está el programa, el osciloscopio. Él aquí tiene Serial Communication con port. Aquí está. Como lo pone abierto, él me va a correr si yo definir el puerto del Arduino, si no lo consigue el de error, pero entonces es mejor definirlo así. Entonces aquí está definido el puerto y él va a leer del puerto la data del Arduino. Yo no tengo Arduino conectado, pero fíjense cómo tiene un osciloscopio acá. Entonces, fíjense que tiene con varios canales. Aquí hay un canal. O sea que el Arduino con este software lo convierte en usted en un osciloscopio. Fíjense qué maravilla lo que se puede hacer. Eso ya está hecho en la red. Ustedes lo pueden bajar por la red y esto lo bajé yo esta mañana para mostrarse. Entonces, este es el processing y que yo les convido a que lo bajen y trabajen con él. Y ustedes pueden, en la red hay cantidad de ejemplos de conexión al Arduino, de cómo yo desde acá me ponga, en vez de ponerme esto como está acá, me pone de repente un botón y yo con el botón prendo y apago un LED, por ejemplo. Entonces ustedes pueden hacer esto con prender y apagar LED sin ningún problema. Entonces, ese es lo que es el processing, ¿no? Que es un software muy amigable que permite, inclusive él tiene todos estos dibujitos que ustedes le pueden poner, entonces ustedes pueden ver temperatura. Entonces, es interesante. O sea, si ustedes quieren, digamos, hacer y tienen habilidades, digamos, pueden pintar con él. Hay otro que es el LabVIEW, que en la central lo hemos usado mucho. Por ejemplo, este ejemplo de LabVIEW, no sé si ustedes han entrado al laboratorio que está enfrente del de máquinas, donde son Equa, ahí hay un módulo donde tiene unas válvulas, unos tanques. Bueno, ese sistema, los estudiantes que hicieron la tesis lo hicieron con LabVIEW, con el Arduino, y este es el dibujo que ellos hicieron para ese sistema. O sea, es una foto del dibujo de ellos. Y fíjense que con LabVIEW, ellos acá lo pueden poner en automático manual, pueden abrir la válvula, modificarla. Ellos aquí pueden ver las medidas y aquí ven las tendencias, cómo se comporta esos tanques. Eso está ahí en el laboratorio. Ustedes le conectan al computador con el LabVIEW, con el software, y ustedes pueden ver eso. Yo debo tener software por ahí en esa tesis que hicieron los muchachos. Lo único que tiene, yo no lo uso acá porque aquí son muy delicados con la licencia. LabVIEW necesita licencia paga y los estudiantes allá lo hicieron son licencias bajadas, no legales, pues. Entonces, hay una licencia para estudiantes que está limitada. Entonces, ustedes la pueden bajar y la pueden utilizar, ¿no? Entonces, aquí en la universidad usan el MATLAB. Entonces, el MATLAB no es tan bueno como el LabVIEW en este tipo de despliegue. El MATLAB es mejor para hacer cálculos, simulaciones, análisis matemático. Es fabuloso para ingeniería. Pero el LabVIEW es más para dibujo. Entonces, esta es otra interfaz humano-máquina que ustedes pueden manipular, usar. Después tenemos, por último, quiero mostrar el dashboard. No sé si ustedes saben qué significa dashboard. Los carros, el tablero del carro en inglés es dashboard. Entonces, por eso se llama dashboard. Y la tendencia en Internet de las cosas es usar dashboard. Y esos dashboards no hay que hacer nada, ya vienen hechos. Entonces, yo cuando empecemos a trabajar con los software y tener las cosas que son abiertas, ustedes simplemente, cuando quieren representar la temperatura, ustedes le dicen simplemente que quieren poner en pi la temperatura y le ponen esto. Lo quieren poner en dona, en rosquilla y le ponen esto. Lo quieren poner en tendencia y él automáticamente lo hace. Simplemente ustedes le eligen el dibujo que quieran. Entonces, estos son dashboards hechos
ya vienen hechos y yo lo único que les defino es cómo lo quiero ver. Lo quiero ver como una dona, lo quiero ver como media dona, lo quiero ver como tendencia, lo quiero ver como numérico, y él simplemente te lo pone como tú quieras. Y te lo pone uno al lado de otro, uno debajo del otro. Eso de Internet de las cosas es fabuloso. Y es tan sencillo que ya la tendencia de las salas de control que se use esta interfaz humano-máquina. Eso es lo que se llama dashboard. ¿Okay? Bien, hay una aplicación que se llama Blink. Yo la menciono por curiosa. Ustedes la pueden bajar en su Android o en su iPhone. El Blink tiene unas librerías y ustedes pueden ustedes si tienen el Arduino conectado a su computadora y levantan el Blink en su celular, el Blink en forma gratis le permite hacer una página con 4 o 5 instrumentos. Si ponen más de 4 o 5 ya le piden que hay que pagar. Pero si usted quiere prender una luz, apagar una luz, pueden usar el Blink, es gratis para manejar 2 o 3 variables. Y simplemente la ventaja que tiene, usted lo único que hace es que el Arduino conectado a su computadora, la activan el Blink, y entonces en su celular de cualquier parte del mundo ustedes pueden ver simplemente la data que quieran. Entonces por eso lo menciono el Blink. Y bueno, hay otras interfaces que ustedes pueden hacer con Visual Basic, etcétera, o cualquier otra cosa, pero esos son los más comunes que yo les recomiendo a ustedes que usen. ¿Cuáles son las funciones básicas que tiene la interfaz humano-máquina? Bueno, es alarmas. Nosotros generalmente, fíjense que uno maneja con el Arduino casi unas alarmas, pero si van a hacer una aplicación por una planta, hay que poner alarmas, ¿no? De tal forma que si excede un analógico o se activa una bomba, ustedes le dan una alarma. Eso es algo que hay que poner, ¿no? Entonces, típicamente, los sistemas profesionales de las plantas tienen horas, minutos, segundos, qué tipo, si la alarma es urgente, es crítica, cuál es el dispositivo y cuál es el señal. Entonces, esos son en las plantas. Generalmente nosotros no dominamos eso. Y lo otro es tendencia, que eso sí se usa mucho y ya cada vez más sencillo hacer tendencias con el Arduino, y ya vienen casi todos los software, el que les expliqué, el processing que les enseñé, el LabVIEW, el MATLAB, tienen ya tendencia. Entonces simplemente ustedes le dicen el punto y hacen la tendencia. Entonces típicamente ustedes pueden mostrar las tendencias, varias de ellas. Eso es lo más común que se usa. Y bueno, reportes. El Excel tiene algo maravilloso. Déjame ver si yo lo tengo acá. Lo voy a hacer ahorita. Vamos a echar para atrás. Pero un momentico, vamos a abrir aquí el Excel. Vamos a abrir aquí Excel, un Excel en blanco. Archivo, abrir. Vamos a abrir una página en blanco. No, nuevo, perdón. Fíjense, ustedes en su Excel, si es el moderno, el Excel 365 o el último Excel, ustedes se meten acá en archivo y aquí abajo en opciones le sale esta página que está acá. ¿Okay? En opciones, lo estoy haciendo de cero porque no lo he hecho en mi máquina, le dan complementos, y aquí en complementos, en inglés es add-on, buscan complementos de comunicaciones. Y cuando le dan complementos de comunicaciones, le dicen ir, y aquí dice Microsoft Data Stream for Excel. Lo seleccionan, clic, y le dan a aceptar. Automáticamente, fíjense, aquí me salió transmisor de datos. Entonces, fíjense qué interesante. Entonces, en mi Excel, si le doy el transmisor de datos, me dice conectar un dispositivo. Aquí no me sale nada, me sale como uno. Pero yo agarro ahorita y voy a conectar mi Arduino. Voy a conectar aquí en el USB. Piensa que no he hecho nada, sino simplemente activar eso del USB. Entonces, aquí cuando yo voy a conectar, me dice, aquí está el USB. Bingo. Entonces me aparece el Arduino y eso lo hace el Excel. Mira, aquí tiene el tiempo y los canales del 1 al 10. ¿Okay? Si ustedes se meten aquí abajo, le ponen en salida de datos, le dan nombre a cada canal. En configuración dicen, oye, quiero que cada 150 milisegundos me los ponga, o cada segundo. ¿Cuántos datos quiero? 15. No va a poner 15 muy poquito, va a poner que me ponga
25 datos, aunque él pone infinitos datos. Y canales 10 son muchos, vamos a poner solo 5 canales. 5 canales, ¿ok? Y entonces volvemos acá y me puso 5 canales y él aquí solamente me muestra. Pero él sigue grabando todo el tiempo. Aquí está el más reciente, está aquí abajo. Y digo, no me gusta. Vamos a poner que el más reciente sea al revés, sea el primero. Entonces, aquí el más reciente. Entonces, yo acá me conecté, estoy conectado y le digo iniciar datos. Y él empieza a registrar datos. ¿Qué sucede? Depende de cómo esté programado el Arduino. Entonces, claro, yo aquí en el Arduino le estoy diciendo que el voltaje, ahí me está poniendo, fíjense, ya me está. Y él no ha hecho nada, simplemente lo que hice fue conectar al Arduino y él te da la hora. Y si ustedes le dicen aquí grabar datos, graban datos y después lo bajan en Excel y tienen toda la data, pueden tener un día entero de data. Esto lo usamos muchísimo aquí en los laboratorios de los estudiantes, para que los experimentos se conectan el Excel al Arduino y simplemente se ponen a chatear entre ellos y el Excel va recogiendo toda la data. Entonces, si yo aquí digo grabar datos, él está grabando los datos, ahí estoy grabando datos y le digo detener datos, capturar pantalla, perdón, así, detener datos y aquí está la data. La voy a salvar en descargas y voy a ir a descargas y le doy doble clic, ¿dónde está? Y en descargas, fíjense lo que me grabó. Vamos a ver si abre aquí el Excel. Aquí está, fíjense, aquí está la data grabada, ¿lo ven? Entonces, ¿qué sucede? Que lo único que ustedes tienen que hacer es que el Arduino escriba los datos separados por coma. Eso se llama, eso en Excel lo llama, vamos a ir a la página. En Excel se llama, vamos a salirme de acá, vamos a conectar para poder escribir acá. Aquí. Eso se llama CSV. El protocolo del Excel es CSV. Eso significa Command Separate Value, valores separados por coma. Eso es lo que significa. Entonces, en el Arduino, si ustedes cuando imprimen la data, escriben la temperatura, coma, escriben después la humedad, coma, y escriben la presión, él automáticamente pone en el canal 1 pone temperatura, en el 2 pone humedad, en el 3 pone presión. O sea que en el Arduino cuando usted le dicen serial.print, y usted pone aquí entre comillas, ponen acá y ponen, por ejemplo, imagínense que la variable es temperatura. Ok, después ponen la siguiente, ponen serial.print y ponen acá entre comillas, porque es la comilla acá, se la consigo aquí entre comillas, ponen coma. Cierran las comillas, me faltó el punto y coma aquí. Y después ponen, vamos a repetir esto, C, control V, control V. En vez de temperatura, perdón, en vez de temperatura, ponemos humedad. Fíjense que humedad es la variable y que aquí la variable es presión. Ups. ¿Qué sucede? Yo estoy mandando a imprimir que me imprima temperatura, coma, humedad, coma, presión, coma. Entonces, él acá automáticamente el Excel va a entender que cada uno de ellos va a un canal de estos. Y eso lo tienen ustedes como interfaz humano-máquina, que es mucho mejor porque ustedes pueden recoger la data y después pueden hacer el análisis que quieran y se lo da con hora y fecha que es precisa del computador. Entonces, eso es lo que quería enseñarles ahorita del Excel, pero tiene que ser Excel de los últimos, el 365 o el Excel más moderno. ¿Okay? Entonces, lo único que hacen es eso. Bien, aquí hay otros ambientes de programación. Este es un programa que usan para los niños, que es el Scratch, para enseñar a programar a los niños. Yo no voy a trabajar con esto, pero si usted quiere enseñar a un sobrinito algo a programar Arduino, ahí el Scratch para Arduino.
Entonces se programa simplemente con bloques. Y además hay otro programa, este es más profesional, que es el ArduBlock, que es como el Scratch, pero ya para adultos, donde ustedes pueden programar, donde usted simplemente dice, escríbele, pon un 1, pon on. Entonces, el que le guste programar así, pero de este tipo le recomiendo más este programa que es el XOD, donde el XOD se programa con bloques de este tipo, donde aquí yo les muestro. Profe, sí. No sé si cuando conectó el Arduino antes con el Excel interfirió en algo, pero su micrófono se escucha como súper robótico. Así, déjame desconectar el Arduino. Ahora se escucha mejor. No, sigue igual. Sí, igual. Déjame ver qué pasa. Yo lo escucho normal. Yo también. Entonces soy yo, será mi computadora. Sí, debe ser el ancho de banda que tiene allí, el ancho de banda. Pero ¿me entendiste lo que dije? Sí. Okay. Hay ciertas cosas que lo escucho medio raro, pero sí lo entiendo en su mayoría. Sí, lo que quería acá era, como último, mostrarle que hay herramientas como esta. Voy a mostrarle al final. Ese programa, esta herramienta XOD, que la pueden bajar gratis. Ustedes tienen bloques como nodos. Ustedes unan los nodos tienen pines de entrada y salida. Simplemente yo puedo definir aquí mi señal, mi potenciómetro entra por el A5 y lo entrego y salgo por. Entonces tú lo programas por bloques. Él tiene un bloque que genera un tren de ondas cuadradas. Él te convierte de centígrados a Fahrenheit. Entonces aquí tú metes tu data y te lo da convertir. Él aquí te maneja, este es el sensor de distancia. Él aquí tú le metes el trigger, el eco y el pin, y él aquí te da la distancia. Entonces él simplemente tú eliges los bloques y los vas uniendo y así lo programas. Entonces es muy bonito. El que no le gusta programación normal que hemos visto en el Arduino puede programar con XOD. El XOD tiene librerías para manejar los motores paso a paso, servo, los DC, para manejar los sensores. La mayoría de los equipos comunes que usan el Arduino, los sensores los maneja. Entonces ese es un programa sencillito si usted quiere enseñar a alguien que no sepa programar o usted mismo quiera. Entonces eso se lo recomiendo simplemente el XOD y es gratis. Okay. Bien, eso era todo lo que quería explicarles de lo que es interfaz humano-máquina y lo que es protocolos. Ya básicamente nosotros podemos ya de aquí avanzar a lo que es Internet de las cosas, porque ya conocemos las distintas capas. Entonces ya la próxima clase ya yo les voy a enseñar las herramientas de Internet de las cosas. Ya vamos, en vez del Arduino, vamos a usar equipos un poco más sofisticados que tienen Wi-Fi Bluetooth. Vamos a ver cómo hablamos con Wi-Fi Bluetooth, cómo hablamos con la nube, pero a nivel de bloque. No vayan a creer que voy a entrar en detalle. Como ahorita les expliqué el protocolo, lo que quiero es que sepan que existen y que se usan. Y cuáles son los más comunes, pero no tienen por qué llegar a ese detalle extremo que yo les expliqué. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algo, les mandaré como último del Arduino, no como último ejercicio, porque vamos a hacer otro trabajo final. Le voy a enviar el de manejo del motor paso a paso, se lo envío en el transcurso del día o mañana para que hagan ese otro trabajo evaluado, ¿cierto? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Por ahora no, profe. Bien, buenísimo. Bueno, gracias por asistir. Nos vemos entonces el viernes que viene, como siempre, a la hora en punto. Cuídense mucho, ¿sí? Okay, Dale, profe, gracias. Chao, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Chao.